¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas reciben milagros increíbles cuando oran, mientras que otras, aun clamando con lágrimas, parecen no obtener ninguna respuesta? ¿Cuántas veces has orado con toda tu alma y aún así el cielo permaneció en silencio? ¿Y si te dijera que hay un secreto escondido en la forma en que Jesús oraba? Un modelo que puede transformar completamente tu vida espiritual, tu hogar, tus finanzas e incluso tu salud. Lo que vamos a revelar aquí no es una fórmula mágica, es una verdad espiritual que muchos han olvidado, pero que sigue siendo tan poderosa como cuando salió de los labios del mismo Cristo. Orar como Jesús no solo es posible, es el camino para vivir milagros reales. Por eso, antes de continuar, haz un acto de fe ahora. Deja tu comentario diciendo, yo elijo orar como Jesús. Y dale me gusta a este video como un acto de ministerio. Podrías estar tocando una vida que necesita esta palabra. Compártelo con alguien que esté enfrentando luchas en silencio. Y descubramos juntos el poder oculto en la oración del Hijo de Dios. Y cuando oren, no sean como los hipócritas. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, 5, 6. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado al orar? Como si tus palabras no pasaran del techo. Muchos viven ese silencio espiritual como si Dios estuviera ausente. Pero, ¿y si el silencio no fuera ausencia, sino una señal de realineamiento? Jesús comenzó enseñando que la oración no debía ser un espectáculo público, ni una repetición mecánica de palabras. Lo que Él quiere mostrarnos es que el verdadero poder de la oración comienza en lo secreto. Es el lugar donde nadie te ve, pero Dios lo observa todo. ¿Sabes por qué muchas oraciones no son respondidas? Porque nacen más de la desesperación que de la fe. Son palabras dichas con la boca, pero sin conexión con el espíritu. Es como tratar de usar una llave equivocada en una puerta cerrada. No importa cuánto lo intentes, no va a abrir. Y ahora te pregunto, ¿estás orando para que Dios te escuche o solo para desahogar tu dolor? La oración es más que un grito de auxilio. Es un canal de relación, de intimidad, de rendición. Jesús nunca trató la oración como un monólogo de peticiones. Para Él era un momento de alianza con el Padre. Y quizás el motivo del silencio que estás enfrentando sea exactamente ese. Dios te está llamando de regreso a la esencia de la oración. La oración poderosa comienza con un corazón quebrantado, dispuesto a escuchar, no solo a hablar. Y si callas el ruido de tus ansiedades, podrás oír el susurro de la respuesta divina. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Jesús no nos dejó en la oscuridad sobre cómo debemos orar. Él reveló una estructura espiritual poderosa, una llave que abre las puertas del cielo. Pero tristemente, muchos repiten esta oración de forma mecánica, sin entender lo que realmente significa. El secreto de Jesús está en el orden, la intención y la postura con la que oramos. Él nos enseñó que la oración comienza con adoración, no con desesperación. Antes de presentar nuestras peticiones, debemos reconocer quién es Dios. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nos conectamos con la identidad de Dios. Un Padre amoroso, soberano, santo y presente. Esa apertura lo cambia todo. En vez de comenzar con miedo, empezamos con fe. En vez de presentar el caos, declaramos quién está en control. Imagina a alguien tratando de abrir una caja fuerte con la combinación equivocada. No importa cuánto lo intente, no va a funcionar. Así también es con la oración. Jesús nos enseñó el orden correcto para acceder al corazón del Padre. Después de la adoración viene el alineamiento. Venga tu reino, hágase tu voluntad.
Esto nos recuerda que la oración no es para doblar a Dios a nuestra voluntad, sino para alinear nuestra voluntad con la suya. Y entonces, sí, presentamos nuestras necesidades. Danos hoy el pan nuestro de cada día, con confianza, no con pánico. Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se alinea. ¿Será que has comenzado tus oraciones con adoración? ¿O solo has corrido hacia Dios con listas de peticiones? El secreto de Jesús está disponible para todos, pero pocos lo aplican realmente. No se trata de fórmulas mágicas, sino de un corazón alineado con la verdad y la reverencia. Jesús no solo nos dio palabras, nos dio una ruta de acceso a lo sobrenatural, y quien sigue ese camino experimenta resultados que el mundo no puede explicar, sino que os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24. Esta declaración de Jesús es una de las más audaces de la Biblia. Él no dijo, esperemos que pase, o quizás. Dijo, crean que ya lo han recibido. Eso es fe en estado puro, fe que precede al milagro. Pero aquí está el problema. Muchos oran con la boca, pero dudan en el corazón. Y la duda es como una fuga invisible. Va drenando la fe poco a poco, hasta que la oración se convierte en un simple ritual vacío. Jesús fue claro. La oración eficaz nace de la certeza, no de la posibilidad. No es orar si es la voluntad de Dios como excusa para no creer, sino orar con la convicción de que Dios es bueno, poderoso y fiel a sus promesas. Imagina a un hijo pidiendo algo a su padre, pero sin creer que será escuchado. Eso revela más sobre la relación que sobre la petición. La duda revela distancia, la fe revela intimidad. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Has estado orando con fe o con miedo? ¿Has estado declarando promesas o solo lamentando pérdidas? La fe verdadera no niega la realidad. Afirma la soberanía de Dios sobre ella. Incluso frente al diagnóstico, la deuda o la crisis, la fe mira al cielo y dice, mi Dios es más grande que esto. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. No porque Él necesite ser convencido, sino porque la fe abre espacio para que el cielo se manifieste en la tierra. No se trata de merecimiento, sino de posicionamiento. La duda te paraliza, la fe te impulsa, y cuando oras creyendo de verdad, ya no oras como un mendigo, oras como un hijo amado, heredero de la promesa. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Muchos se decepcionan porque oran y no reciben lo que pidieron. Pero la palabra es clara. Dios responde a la oración que está alineada con su voluntad. La oración no es una herramienta para cumplir todos nuestros deseos personales. Es un instrumento para acercarnos a la voluntad del Padre. La diferencia entre oraciones respondidas e ignoradas muchas veces está en esto. ¿Estamos pidiendo algo para la gloria de Dios o solo para nuestra propia satisfacción? Jesús, en Getsemaní, nos dio el mayor ejemplo. Él dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Aún en medio del dolor, Jesús eligió confiar en el plan eterno de Dios. Y aquí hay una verdad que pocos quieren oír. Dios no responderá a una oración que contradiga su palabra. Oraciones motivadas por egoísmo, venganza, codicia o incredulidad no tienen respaldo en el cielo. Nacen de la carne, no del espíritu. ¿Quieres ver tus oraciones ser respondidas? Entonces sumérgete en la Biblia, descubre lo que Dios ama, lo que Él quiere para tu vida, lo que ha prometido, porque cuando oras según la palabra, estás orando según la voluntad de Dios. Es como sintonizar una estación de radio. Cuando estás fuera de frecuencia, solo escuchas estática, pero cuando ajustas, la voz se escucha clara. Así es con la oración. Cuando tu corazón está sintonizado con el cielo, la respuesta llega con claridad.
Entonces te pregunto, ¿tus oraciones han reflejado los deseos del cielo o solo las urgencias de la tierra? Esa es la diferencia entre orar en vano y orar con poder. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. Esta promesa de Jesús es tremenda, pero también es condicional. Él no dijo que cualquiera puede pedir lo que sea y recibir. Dijo, si permanecen en mí, permanecer en Cristo es más que asistir a una iglesia o hacer una oración antes de dormir. Es vivir conectado con Él a tiempo completo. Es permitir que la palabra de Dios moldee tus pensamientos, transforme tu corazón y dirija tus decisiones. Jesús está diciendo, cuando mi palabra vive dentro de ti, tus peticiones empezarán a reflejar mi corazón. Ya no orarás por vanidad, sino por propósito. Ya no pedirás solo por alivio, sino por transformación. Y es en ese lugar donde la oración se convierte en un canal de milagros. Piénsalo así, imagina una vid y sus ramas. Una rama separada de la vid se seca, muere, pierde su fuerza. Pero la rama conectada a la vid recibe vida constante y da fruto en abundancia. Así somos nosotros. Cuando estamos conectados con Cristo, nuestro espíritu florece, nuestra mente se renueva y nuestra oración adquiere autoridad. La palabra está viva. Y cuando habita en ti, oras con entendimiento, con sensibilidad al espíritu, con sabiduría. ¿Te has detenido a pensar cuánto de tu oración ha sido guiada por la palabra y cuánto ha sido guiado solo por la emoción? Muchos oran por soluciones inmediatas, pero Jesús quiere formar en nosotros un carácter eterno. Permanecer en Él es confiar en que incluso los no de Dios llevan propósitos de amor. Y más aún, cuando permanecemos, no desistimos. Porque quien está firme en Cristo entiende que la respuesta puede tardar, pero llegará en el tiempo perfecto. También os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. La oración en unidad tiene un peso espiritual que pocos comprenden. Jesús lo afirmó con claridad. Cuando dos o más se unen en fe, hay un movimiento en el cielo. ¿Te has dado cuenta de cómo el enemigo intenta aislarnos en las batallas? Él sabe que un creyente solo puede ser fuerte, pero creyentes unidos son imparables. En la Biblia vemos el poder de la oración colectiva en acción. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oró unida y un ángel lo liberó. Hechos 12. Cuando Josafat enfrentó un ejército más grande que el suyo, convocó al pueblo a ayunar y orar, y Dios confundió al enemigo. Segundas Crónicas 20. El principio es simple. Cuando hay acuerdo en la tierra, hay intervención en el cielo. Pero atención, ese acuerdo debe ser genuino, basado en la fe, en la unidad del espíritu, no solo en palabras dichas en conjunto. ¿Ya has experimentado el poder de orar en acuerdo con alguien más? Tal vez estás intentando ganar una guerra solo, cuando Dios quiere conectarte con alguien que pelee a tu lado. La oración en unidad rompe cadenas, abre puertas, trae sanidad, trae dirección. Es como un coro espiritual, cada voz tiene su papel, pero juntas producen un sonido que resuena en los cielos. Si estás enfrentando una batalla difícil, no luches solo, pide ayuda, ora con alguien. Declaren juntos, porque cuando dos se ponen de acuerdo, el cielo responde. Y recuerda, la unidad comienza en el corazón. Perdona, reconcilia, valora a quienes Dios ha puesto a tu alrededor, porque la oración que mueve montañas también nace del amor que une los corazones. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Muchos terminan sus oraciones diciendo, en el nombre de Jesús, pero pocos entienden el peso espiritual que esa declaración lleva. No es una fórmula mágica, es una autorización celestial.
Cuando oramos en el nombre de Jesús, nos presentamos ante el Padre basados en lo que Jesús conquistó, no en lo que merecemos. Estamos diciendo, no vengo por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. El nombre de Jesús lleva toda la autoridad del cielo. Es el nombre ante el cual toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Es el nombre que expulsa demonios, sana enfermedades, libera cautivos y resucita sueños. Orar en el nombre de Jesús es orar con la conciencia de que Él ya venció. Es declarar, no importa el tamaño de la lucha, mi Señor ya tiene la llave de la victoria. Ahora detente y reflexiona. ¿Has usado el nombre de Jesús con fe o con formalidad? ¿Has invocado ese nombre sabiendo que el cielo se mueve? ¿O solo repites lo que aprendiste? Imagina a un embajador que recibe autoridad para hablar en nombre de un rey. Cuando él habla, es como si el rey mismo hablara. Así somos nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús. El cielo escucha como si fuera el mismo Hijo clamando. Ese nombre no es solo el final de una oración, es una declaración de fe, de identidad, de confianza. Decláralo hoy con valentía. Yo oro en el nombre de Jesús y por eso creo que veré milagros. Porque cuando invocas ese nombre con fe, el infierno tiembla y el cielo se inclina. De cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Mateo 17:20. Jesús nos enseñó algo sorprendente. No importa el tamaño de la fe, sino dónde está depositada. Una fe minúscula, como un grano de mostaza, cuando está firmada en Dios, es suficiente para mover montañas. ¿Y qué son esas montañas? Son los desafíos que parecen imposibles. Deudas, enfermedades, adicciones, relaciones rotas, traumas invisibles, montañas que paralizan, que asfixian, que intimidan. Pero la fe verdadera mira esas montañas y dice, tú puedes ser grande, pero mi Dios es más grande. La fe no espera ver el camino abierto para entonces creer. Camina sobre las aguas confiando en que Dios la va a sostener. Ahora piensa, ¿cuál es la montaña que estás enfrentando hoy? ¿Será que le has prestado más atención al problema que a la promesa? Jesús no pidió una fe perfecta, Él pidió una fe viva, y esa fe nace de la palabra, crece con la oración y se fortalece con la práctica. Tal vez tu fe esté pequeña, pero recuerda el grano de mostaza. Es pequeño, pero cuando se siembra, se convierte en árbol. La fe necesita ser sembrada, aunque comience débil, cuando se alimenta, se vuelve imparable. No se trata de fingir que no hay problema. Se trata de declarar que hay un Dios más grande que el problema. Y aquí está la verdad que libera. La fe que mueve montañas es la misma fe que mueve el corazón de Dios. Si crees y no dudas, verás lo imposible suceder. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. La mayoría de las personas dejan de orar cuando no ven resultados inmediatos. Pero la Biblia es clara. Las mayores victorias no vienen de la oración apresurada, sino de la oración persistente. Jesús contó la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, justamente para enseñarnos que Dios honra la perseverancia. La viuda no se rindió hasta recibir justicia. Y Jesús concluyó, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La oración eficaz no se mide por la intensidad emocional de un día, sino por la constancia a lo largo del camino. Persistir es creer que Dios está obrando aunque aún no veamos nada. Pero junto con la perseverancia, Jesús nos enseña otra llave poderosa, la gratitud. Orar con gratitud es diferente de orar con queja. Es comenzar diciendo, Señor, gracias por lo que ya hiciste y gracias por lo que aún vas a hacer. La gratitud cambia el ambiente. Donde hay gratitud, hay fe. Donde hay fe,
hay manifestación de la gloria de Dios. Piensa en esto. ¿Has agradecido por lo que aún no has visto? ¿O solo oras con peso, con ansiedad, con miedo? La oración que lleva gratitud le dice al cielo: confío en ti, incluso en la oscuridad. Aunque no entienda, yo te alabo. Y ese es el lenguaje que Dios responde. La perseverancia mantiene la puerta abierta. La gratitud invita a Dios a entrar. No dejes de orar solo porque la respuesta aún no ha llegado. Tal vez el cielo ya esté moviendo cosas a tu favor, y tu amén de hoy es lo que falta para que el milagro suceda. Oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Existe una oración que no pide por sí mismo, sino que clama por los demás. Esa es la oración intercesora, una de las formas más poderosas y generosas de acercarse a Dios. Interceder es pararse en la brecha por alguien. Es sentir el dolor del otro y llevarlo a los pies del Padre. Es convertirse en puente entre el cielo y una vida que necesita sanidad, liberación o salvación. Jesús fue el mayor intercesor. Oró por Pedro para que su fe no fallara. Oró por los soldados que lo crucificaban. Oró por nosotros antes de que naciéramos, y hasta hoy Él vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Cuando oras por alguien, te estás volviendo más parecido a Cristo. Y el impacto es real. La sanidad es liberada. Cadenas espirituales son rotas. Hogares son restaurados. ¿Conoces a alguien que esté viviendo en dolor, adicción, depresión o alejado de Dios? Esa persona necesita tu intercesión. Y a veces, la oración que haces por otro es la semilla que Dios usa para transformar tu propia vida. Es como una guerra espiritual. Cuando entras a luchar por otro, el cielo también envía refuerzos para ti. Dios honra el corazón que ama lo suficiente como para clamar por otro. Te pregunto, ¿ya oraste hoy por alguien que no puede orar por sí mismo? La oración intercesora es un acto de amor profundo y una arma espiritual poderosa. Nos recuerda que no estamos solos en esta caminata, que somos cuerpo, familia, iglesia, y cuando nos unimos para orar por los demás, nos convertimos en instrumentos de la voluntad de Dios en la tierra. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Lo que sucedió en el aposento alto antes del Pentecostés no fue solo una reunión. Fue el nacimiento de un mover que cambiaría el mundo. Hombres y mujeres reunidos, orando con un mismo propósito. Y entonces el cielo se abrió. La oración colectiva lleva una atmósfera de avivamiento. Es cuando los corazones se unen en fe y la presencia de Dios se manifiesta con poder. En Hechos 2, cuando todos estaban juntos orando, el Espíritu Santo descendió con lenguas de fuego. No era solo un grupo religioso, era una iglesia sedienta, unida y llena de expectativa. La Biblia está repleta de ejemplos del poder de la oración colectiva. En momentos de crisis, persecución, enfermedad o guerra, el pueblo de Dios se reunía y el cielo respondía con liberación, sanidad, dirección y poder. ¿Has participado en una oración en grupo que cambió el ambiente? Tal vez lo que falta hoy en tu vida espiritual no sean más palabras, sino más unidad, más comunión, más oración conjunta. Cuando la iglesia ora unida, las murallas caen, los corazones se quebrantan y el espíritu se mueve con libertad. La oración colectiva es el pulmón de la iglesia viva. Es en ese ambiente donde los dones se activan, las heridas se sanan y los cielos se abren. No descuides los momentos de oración en comunidad. Son portales de transformación, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. En los momentos finales antes de su crucifixión, Jesús no oró por liberación,
oró por unidad, y no una unidad superficial, sino una conexión espiritual tan profunda que revelara al mundo la presencia de Dios. Jesús sabía, cuando el pueblo de Dios se une en oración, algo poderoso sucede, no solo en el cielo, sino también en la tierra. La unidad en la oración tiene un impacto global, fortalece la iglesia, rompe barreras culturales, sana divisiones y envía un mensaje claro. Cristo está vivo entre nosotros. Vivimos en un mundo fragmentado por el odio, ideologías y egoísmo. Pero cuando cristianos de diferentes naciones, culturas y lenguas se unen en oración, el cielo se mueve y la tierra lo nota. Es como una orquesta celestial. Cada nación, cada iglesia, cada voz, tocando la misma melodía, clamando por avivamiento, por justicia, por paz. ¿Y sabes qué más? Esa oración unida es un testimonio. Jesús dijo, para que el mundo crea, es decir, la unidad en la oración evangeliza, impacta, sacude estructuras espirituales y sociales. Ahora te pregunto, ¿estás orando como parte del cuerpo de Cristo o como alguien aislado en su propia causa? El mundo no será transformado por grandes eventos, sino por corazones unidos en oración sincera. Y tú puedes ser parte de eso. Tu voz tiene poder cuando está en acuerdo con otras voces que proclaman el nombre de Jesús. Ahora ya lo sabes. Orar como Jesús es más que hablar. Es vivir en profunda conexión con el Padre. Es entrar en lo secreto con fe, adorar antes de pedir, alinearte con la voluntad divina y permanecer firme, aún en el silencio. Es orar en unidad, con el corazón lleno de gratitud e invocar el nombre que tiene todo poder, Jesús. Exploramos juntos las llaves espirituales que Jesús nos dejó. El silencio puede ser un llamado a la intimidad. La adoración abre los cielos. La fe convierte palabras en milagros. La voluntad de Dios es el camino donde suceden los milagros. Permanecer en Cristo transforma nuestros deseos. La unidad multiplica el poder de la oración, y el nombre de Jesús abre todo lo que está cerrado. La oración no es el último recurso, es la primera arma. No es solo un acto espiritual, es un estilo de vida. Y ahora te pregunto con toda sinceridad, ¿estás listo para cambiar tu forma de orar y ver tu vida transformarse junto con ella? Entonces, declara ahora en los comentarios, yo elijo orar como Jesús. Esta es tu declaración pública de fe, tu compromiso con un nuevo camino espiritual. Dale me gusta a este video. Eso es un acto de ministerio. No sabes cuántas vidas pueden ser tocadas por este mensaje. Compártelo con alguien que necesite reencontrar el poder de la oración. Y nunca lo olvides. Mi oración tiene poder porque es hecha en el nombre de Jesús, con fe y alineada con la voluntad del Padre. Repítelo hasta que se convierta en verdad en tu espíritu. Decláralo todos los días. Mi vida está siendo transformada por la oración. Y en el próximo video vamos a profundizar en una de las promesas más mal entendidas de Jesús. ¿Qué significa realmente pedir todo en oración y recibir? No te lo puedes perder. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.